si puedo hacerlo por acá. Ok. Entonces, un poco la idea de la sesión de hoy es que se tiene la solución de una ecuación diferencial, pues va a ser una curva, ¿no? Al menos en el caso que estamos viendo nosotros, ahorita todavía es pues una curva en el plano, ¿no? Vamos a ver, cuando empecemos con problemas de existencia y unicidad, que esta curva tiene que ser al menos continua. De hecho, le vamos a pedir un poco menos, pero de momento pensemos la continua. Continua respecto de un parámetro t, y esta curva pues va a estar dada por gamma de t, pues es una función que tiene dos componentes, x de t, y de t, ¿no? Nada más que acá nuestra x pues es la misma t, y vamos a tener y de t, ¿no? Es una curva muy particular. Entonces, el problema consiste en lo siguiente. Si yo tengo una curva que es suficientemente suave, entonces en cada punto tengo bien definido el vector tangente a esa curva, en cada punto. Y en cada punto ese vector pues se ve como gamma punto de t igual a 1 y punto respecto de t, ¿no? Esta de aquí es el lado izquierdo de nuestra ecuación diferencial, ¿no? Entonces, si yo tengo una ecuación diferencial dada, ¿cómo le hago? Es decir, yo tengo una representación analítica, una forma funcional para el campo tangente a una familia de curvas, ¿no? Para cada solución voy a tener un campo tangente, y si yo tengo mi ecuación diferencial, tengo una familia de campos tangentes a una familia de curvas parametrizadas a un parámetro, al menos a un parámetro. En los casos que habíamos visto, teníamos una solución escrita como una función que depende de la variable independiente, de la variable dependiente. Profesor. Sí. No lo alcanzamos a ver ahí. El pizarrón. Aquí podemos hacer. Ya. Sí, ahí lo podemos ver bien. Ahí. A ver, aquí sí. Entonces, la solución pues es una cosa así, pero que tiene un parámetro que lo hemos estado poniendo como una constante de integración, que ese parámetro realmente pues lo podemos escribir en términos de una función que depende de las condiciones iniciales y de t, ¿no? Pero aquí lo tratamos como un parámetro, y en ese sentido pues tenemos que la solución general de una ecuación diferencial pues es una familia a un parámetro de curvas suaves, ¿sí? De alguna forma, el resolver el problema de existencia y unicidad nos va a permitir pensar que esa solución lo que está haciendo en el plano, geométricamente, es foliarlo, es decir, para cada condición inicial, para cada punto en el plano, podemos construir una curva de la familia que pasa por allí. Y entonces tenemos bien separado el plano con alguna de esas curvas como hojas, ¿no? Entonces, ese es el problema geométrico. Geométricamente, encontrar la solución
general de una ecuación diferencial, pues consiste justamente en reconstruir esa familia uniparamétrica de curvas. Ahora, esa familia va a tener una cosa interesante, que si yo varío este parámetro de forma continua, voy a ir continuamente de una solución particular en otra. Vamos a probar, o bueno, al menos lo vamos a mencionar, que los elementos de esa familia de curvas forman al menos un semigrupo respecto a la suma bajo este parámetro, ¿no? Es decir, si yo le sumo un poquito, ¿no? Si yo tengo la curva correspondiente al parámetro C más una épsilon, entonces estoy otra vez en una solución particular de la ecuación diferencial, pero que es epsilon cercana, ¿no? Y que es equivalente a hacer cierta composición de una transformación continua respecto a las coordenadas, ¿no? Entonces es un cambio continuo de coordenadas. Entonces, vamos a ver qué tiene que ver eso con reconstruir la solución general de nuestros problemas con ecuaciones diferenciales. A eso se le llama el método de simetrías o el método de Lie, ¿no? Tiene que ver con grupos de Lie. Pero bueno, entonces, un poco empezamos hoy a abordar ese problema geométrico con un problema más sencillo, que es reconstruir familias ortogonales de curvas, y nos vamos a ir complicando un poco esa parte, sin olvidar los problemas asociados a modelación, ¿no? Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna observación. Oiga, profe, Sí. yo tengo una duda. Es que en el pizarrón decía, es que no estoy seguro de qué es lo que escribió de Y, entre paréntesis T, punto y coma C. O sea, ¿qué era eso, perdón? Esa es la solución, es una solución, ¿no? Una solución es una curva que depende de P, pero que tiene un parámetro, ¿no? Okay. Que ese parámetro es la C, y nosotros lo estábamos usando como la constante de integración, ¿no? Ok. ¿No? Decíamos, integramos, tenemos esa ecuación integral chistosa que sale de los dos lados, ¿no? Y al final nos queda y de t es igual a no sé qué, más una constante de integración. Esa la vamos a entender geométricamente como un parámetro. Ok. Una familia de curvas, ¿sí? Entonces, para cada valor del parámetro tenemos una curva continua que pasa por algunos puntos del plano, ¿no? Claro, justamente por eso es la constante de integración, ¿no? Porque es lo único que varía entre cada función. Sí. Ok. Muchas gracias. Analíticamente tenemos esa constante de integración, pero geométricamente lo que tenemos es una familia uniparamétrica de curvas, ¿sí? Ok. Entonces lo único que va variando entre curva y curva son nada más ese parámetro, ¿no? Sí. Ok, muchas gracias. La solución, ¿no? Ok, eso es con lo que respecta a la solución de la ecuación diferencial, ¿no? Sí. Ok. Gracias, profe. Ok. El método de simetrías, pregunta Jesús. El método de simetrías es encontrar de nuevo la familia de la curva, la familia de curvas que solucionan la ecuación diferencial. De hecho, el método de simetrías es un poco más general. Es encontrar una relación entre esas curvas, y esa relación va a ser una transformación de coordenadas. De tal forma que si tú conoces una solución particular, a partir de esa transformación de coordenadas,
puede reconstruir el resto de todas las soluciones, ¿no? Se trata de transformar de alguna forma las coordenadas en las que está la curva, de tal forma que con una traslación adecuada, con esas nuevas coordenadas, vas de una solución en otra. Ahora, en general, para el plano y para dimensiones bajitas, pues se va a tratar de grupos subgrupos del grupo ortogonal, es decir, que con rotaciones y traslaciones nos basta, ¿no? Para algunos problemas, pues vamos a tener estiramientos, o escalamientos en general, ¿no? Escalamientos y traslaciones. Pero pues es una geometría bastante sencilla, nomás que pues sí queda toda envuelta en estas formalismo matemático que a veces no ayuda demasiado, ¿no? Para clarificar. Pero bueno, eso lo iremos abordando con cuidado. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? ¿Observaciones? Pregunta Pablo, ¿es distinto un crecimiento constante a una tasa de crecimiento constante? Es que crecimiento constante suena chistoso, ¿no? O sea, si crece significa que está variando el tamaño. Entonces, cuando uno dice crecimiento constante, es un poco abuso del lenguaje para decir crecimiento a tasa constante, ¿no? Más bien. O sea, sí es, esencialmente es lo mismo, pues, pero porque hay una especie de abuso del lenguaje. O sea, la velocidad con la que está creciendo, lo que sea que esté creciendo, esa es constante, ¿no? Pero, bueno, sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Disculpe, bueno, en el último video menciona lo que es las isoclonías, isoclinas, perdón. La solución que estábamos buscando era una como circunferencias y eso lo igualábamos a una constante al cuadrado. Platicaba ahí que los vectores salían como si fueran desde el origen, ¿no? O bueno, salían vectores sobre las circunferencias, pero no, es que no entendí cómo funcionaba ahí el k cuadrada, o sea, la constante al cuadrado, porque sí entendí cómo se formaban las circunferencias concéntricas cuando era k normal, porque el k representaba el radio que iba variando, ¿no? Pero cómo funcionaban las otras cuando la constante es al cuadrado. Ajá, un poco la idea, o sea, ahí falta un pedazo, ¿no? Porque tienes la k, pero entonces las isoclinas pues son pedazos de circunferencia, ¿no? Entonces si agarramos la k cuadrada ya para evitarnos problemas, ya tienes el circulito. Ahora, ahí hay que tener cuidado, allá hay platiqué esa vez de dos problemas, ¿no? Uno donde las soluciones eran círculos concéntricos y otro donde las isoclinas eran círculos. Y ahí va a haber algunas diferencias. Las isoclinas son las curvas sobre las cuales el campo de vectores tangentes es constante, ¿no? Donde hay rectas a lo largo de esas curvas sobre las cuales viven los vectores tangentes a las curvas solución que estamos buscando. Ahorita parece una cosa media inútil, pero en la medida que le vayamos avanzando hacia problemas no lineales, vamos a ver que la información que podemos obtener de las isoclinas
es bastante interesante para saber el comportamiento cualitativo de las soluciones, ¿no? Ya entiendo, o sea, en teoría una era, o sea, las circunferencias eran la solución y en la otra las circunferencias era donde vivían las soluciones, ¿no? Donde viven. Donde a lo largo de esas circunferencias, pues es constante Los vectores tangente, ¿no? sí. Ok. Muchas gracias, profe. ¿Alguna otra duda, otra pregunta? Profe, ¿también puede repetir la diferencia entre una ecuación diferencial homogénea y una no homogénea? Porque eso, o sea, por lo que entendí nada más es de que la homogénea iba a ser igual a cero, digamos, o sea que la que estábamos buscando tenía que ser igual a cero y la otra, la no homogénea, era distinto de cero, pero eso distinto de cero, ¿qué implica? ¿De que tenga que ser alguna constante o alguna otra función? ¿O cómo es? Puede ser una función. Bueno, de hecho, una constante es una función, entonces sí. Sí. Puede Okay. no ser constante. En las siguientes clases vamos a ver cómo resolvemos una ecuación que no es homogénea, ¿no? Okay. Vamos a hacer primero el caso trivilín, que es cuando, aunque no sea homogénea, se forma ahí una diferencial total. Entonces es bastante trivilín. Y el otro caso es donde hay que reconstruir una diferencial total usando un truco sucio que es el de los factores integrantes, ¿no? Pero eso lo vamos a ver con cuidado. Si no, la siguiente, en la del viernes, o a lo mejor meto alguna otra sesión antes de la del viernes. Yo creo que ya la siguiente vemos un poco sobre ecuaciones no homogéneas, ¿no? Realmente no tiene demasiada complicación y hay unos problemas sencillos con los problemas clásicos de ecuaciones no homogéneas son si tienes un tanque que tiene agua y le metes una solución salina y se mezcla esa cosa, cómo va variando la concentración de sal en el agua, ¿no? Pregunta Sebastián que cuando decimos que la derivada es constante sobre las isoclinas, es que los vectores tangentes tienen la misma dirección sobre esa curva. Sí. Hay otra duda arriba. Dice Mario, más o menos en el mismo sentido, se dibujaron las circunferencias, las pendientes constantes sobre las circunferencias. O sea, la idea de las isoclinas justo es que las pendientes son constantes sobre esas circunferencias. Ok. Entonces, la idea es que sobre esas curvas, la derivada siempre va a tener cierto valor constante. Es decir, no piensen ustedes que esas son las soluciones, sino que las soluciones van a ir ortogonales a esas curvas, a las isoclinas. ¿Por qué nos van a importar las isoclinas? Porque sobre las isoclinas sí podemos decir cuando hay un cambio de concavidad, por ejemplo, de la solución. Podemos decir cuando hay un cambio de signo de la solución, ¿no? Eso después va a ser importante. Ahora, dice Ángel que la verdad no entiende nadita de las gráficas y los vectores tangentes.
¿Podrías desarrollar un poco esa observación? Porque, o sea, no entiendes nada de lo que yo hice el dibujo, o no entiendes a qué me refiero con curvas uniparamétricas. ¿Qué representan? El dibujo que acabo de hacer acá atrás, lo que representa son las soluciones. Es decir, los vectores tangentes a esas curvas que pinté, estoy suponiendo que corresponden a valores de la función f que está del lado derecho que hemos estado pintando en los ejemplos de las ecuaciones diferenciales, es decir, del campo vectorial. Es decir, es una función que a cada valor de un intervalo le voy a asociar un vector tangente a una curva. A eso me estoy refiriendo. No sé si eso ayuda a explicar o quedamos igual. Ok. ¿Alguna otra observación? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más, pues nos vemos la siguiente semana. Espero que con más, digo, si no hubiera dudas, igual me pongo a garabatear algo, algo de lo que estemos viendo en el pizarrón, algún ejemplo seguramente. Sí, Miguel Ángel. Miguel Ángel Montaño tiene una duda. ¿Sí? Te escuchamos. Profe, yo también tenía una duda con respecto a los vectores, respecto a las tangentes de las curvas. Sí. Mi duda era como, o sea, sí entendía que representaban como, o sea, los vectores que teníamos, ese como espacio, se salía a partir de las derivadas de nuestra curva, ¿no? Bueno, sí. Pero yo... La derivada en cada punto. En cada punto, sí. Es decir, es una dirección, pero está anclado en cada punto de la curva. Ok. Sí, es que me causó como un poco de ruido el cómo más o menos lo medio bosquejaba, lo graficaba. O sea, como que daba cierto ejemplo de este es mi función, y empezó como a bosquejar la gráfica de estos vectores, ¿no? Ajá. Eso no me quedó muy claro cómo hacía eso. No sé si me explico. ¿Cómo fue que hice el dibujo? O sea, ¿cómo sé que apuntan a donde apuntan? Ajá. Pues lo que podríamos hacer es, déjenme trabajar un ejemplo y en la siguiente sesión pongo un ejemplo bien concretito de cómo reconstruir un campo de direcciones. No sé si eso, creo que eso puede ayudar. Digo, hacemos un ejemplo a patín y podemos, podemos también hacer de una vez un ejemplo en la computadora, ¿no? Hacemos uno a patín con un dibujo tan horrible como lo menos horrible que me pueda salir, y uno en la computadora. Ya vamos viendo el sentido de esta cosa. Un poco la idea es que la derivada únicamente nos va a dar una dirección, y entonces nosotros tenemos que ir pensando, bueno, en cada puntito que podamos tener en el plano, pues vamos a tener esa misma dirección, ¿no?
dependiendo del punto donde estemos parados, pues va a apuntar hacia algún lado. El caso de la exponencial es bastante aburrido, pero vamos viendo unos más interesantes, ¿no? Pero déjeme preparar un ejemplo bien hecho para no errarle mucho, ¿no? O sea, si está habiendo dudas respecto a eso, mejor un ejemplo bien preparado. ¿Ok? Entonces, pues si no hay nada más, la podemos dejar ahí. Y lo subo al rato por si conocen a alguien que le pueda interesar, ahí avisan que al rato va a estar disponible, ¿no? Bueno, entonces nos vemos en vivo la siguiente semana y en la siguiente sesión grabada, ¿no? A ver, Carlos Fernando dice, profe, en el caso en que la variable dependiente es continua, ¿cómo? Híjole, es que la variable, estamos suponiendo que la variable, o sea, estamos pensando en puras curvas continuas, ¿no? O sea, realmente ahorita no nos estamos metiendo con cosas muy raras. Entonces, no sé si te refieres a la continuidad sobre el parámetro. Que digo, ese es algo interesante. Se va a ver como que estás llenando el plano con vectores tangentes, pues. Ahora que veamos el ejemplito, va a ser un poco más claro. Digo, la y de t, vamos a ver que necesariamente va a tener que ser continua de alguna forma. Vamos a probar, pues, que la solución es continua. Siempre que la función del lado derecho, la f, sea con una propiedad que es ser continua según Lipschitz. Que es un tipo de continuidad, pues. Pero en lugar de hablar de cercanía, hablas de una cota sobre una métrica que no es exactamente la métrica euclidiana, ¿no? Pero eso lo vamos a ver detalladamente y con cuidado en cuanto empecemos con problemas de existencia y unicidad. No se angustien mucho de eso ahorita. Sí, está locochón. Sí, no solo suena locochón, está locochón. Sí, estas sesiones conmigo al menos van a ser solo los lunes, a menos que, les voy a decir la verdad, cuando les dejemos la tarea, ustedes mismos van a pedir una sesión extra. Digo, estamos preparados para eso, pero de mientras los lunes nos vemos constantemente, ¿no? No es por espantar, es que es la situación promedio. Oye, perdón, ¿y ya tenemos una fecha para la tarea? No, ni siquiera sabemos a ciencia cierta qué les vamos a poner. Tal vez no saben a ciencia cierta si nos van a dejar tarea. No, sí, sí, de que les vamos a dejar la tarea es segurísimo, de que va a tener al menos 4 ejercicios es segurísimo. ¿Cuáles son esos ejercicios? Aún no lo hemos definido, por eso no hay ni siquiera fecha para la tarea, ¿no? Ya, oye, y en tu página de GitHub, sí creo que es en la de GitHub, ahí hay como un manualito, ¿no? Que hizo, no sé, no recuerdo el nombre,
pero Dices. tienen como prácticas computacionales. ¿Esas las vamos avanzando? Pues los que tengan tiempo y ganas pueden ir avanzando en eso, ¿sí? Ok, ¿y te lo podemos mandar para que le des una checada igual? Claro, Va. claro que sí. Ramón pregunta que si se puede en equipo. Pueden trabajar en equipo, pero la entrega es individual. Es decir, por favor, cada quien escriba su propia versión de las soluciones. Pero claro que pueden trabajarlo en equipo. Ok, bueno. Entonces, la dejamos aquí. Nos vemos en la que sigue. Creep and come till you fall.